nombre. Y el pueblo de Dios, victoria. Y todo lo que respire, alabanza. Y si usted respira, podemos ¿qué? Alabar al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno y para siempre su santa y divina misericordia, amados hermanos. Amados hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da. Porque el solo hecho de estar aquí en este lugar es un privilegio. ¿Cuántos pudieron estar y no están? Pero usted y yo hemos tomado la mejor parte. Hemos decidido apartar un tiempo y déjenme decirle que todo lo que usted y yo apartamos para el Señor no es en vano. Tiene bendición. Y la bendición de Dios no se tarda. La bendición de Dios se manifiesta en el tiempo oportuno. Amén. Yo quiero que usted me acompañe allí al primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y cuando usted lo encuentre, se puede poner de pie por respeto a la bendita y santa palabra del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y este tema se ha titulado ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Así con signo de pregunta. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora de la noche, en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Dice el primer libro de Crónicas 28, 9, dice la palabra del Señor. Habla entonces, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con el corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejare, él te desechará para siempre. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos una vez más? Amén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con todo corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vamos a orar colocando esta palabra en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, mi Rey precioso, colocando nuestras vidas, Señor, colocando nuestro corazón delante de ti, Señor, reconociendo, Señor Dios mío, que solo tú eres Jehová, que solo tú eres el grande, tú eres el excelso, el poderoso, el majestuoso. No hay un Dios tan grande como tú, Señor, ni lo habrá. Tú eres el eterno, Señor. Hoy nosotros reconocemos tu grandeza, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor, bendito Dios de gloria, y te pedimos que el Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones conforme a tu propósito, Dios. Padre, hoy estamos aquí sedientos porque queremos, Señor, más de ti. Padre, estamos aquí porque anhelamos tu presencia, porque anhelamos que tú nos hables, Señor. Tú eres el que conoce nuestro corazón, Padre. Aún dice tu palabra que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino tú, Señor? Hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que tú nos lleves, Señor, a hacer las cosas como tú quieres que sean, Dios. Padre, de antemano, toda la gloria y la honra es para ti, precioso Rey del cielo. Toda la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Dios les pague por estar de pie. Y quiero hablarles directamente que cuáles son tus verdaderas intenciones. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Si usted y yo miramos cómo David empieza hablándole a su hijo. David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, amonesta a su hijo Salomón. Lo está amonestando a él y lo amonesta de una forma en la cual lo lleva a que él se centre,
Yo les pregunto a ustedes cuáles son las verdaderas intenciones de ustedes y ustedes me hacen esa pregunta a mí. Porque la verdadera intención que tiene que haber en nosotros, en todo hijo de rey, amén, porque somos hijos de rey, ¿no? Amén, aleluya. Uy, gloria a Dios por ese amén. Somos hijos de rey, ¿cierto? Amén. Porque usted y yo tenemos un Padre y nuestro Padre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Alfa y la Omega. Por eso la Biblia decía, reconoce el nombre de tu Padre. No te desvíes, reconócelo. Reconócelo y sírvele con un corazón perfecto. Porque nuestro corazón, amados y amadas, es engañoso. Porque nuestro corazón nos lleva a nosotros a claudicar en dos pensamientos. Y eso me viene a memoria una palabra en la cual el profeta Elías lleva y confronta al pueblo de Israel cuando Elías le dice: si Jehová es vuestro Dios, id en pos de Jehová, y si Baal es vuestro Dios, id en pos de Baal. O sea, David estaba diciendo: reconoce a qué Dios le está sirviendo. Y usted y yo tenemos que tener muy en claro a quién estamos sirviendo. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Es un Dios creador, amados. Él es el Todopoderoso. Él tiene tantos servidores para que le sirvan a Él. Pero Dios, en medio de su infinita misericordia, ha inclinado la mirada sobre usted y sobre mí para que nosotros le sirvamos. Y por eso David le decía: no te olvides de darle la gloria a Él. No te olvides de exaltar la grandeza del Señor. ¿Saben? Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios perfecto. Y dice: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque muchas veces usted y yo, amados, perdónenme la expresión, somos como carros viejos. Tienen que empujarnos para que le sirvamos al Señor. Y Dios no quiere que a nosotros nos empujen a servirle al Señor. Dios quiere que en el momento en que usted y yo le dijimos sí al Señor, tomemos la decisión de servirle a Dios. Y si nos vamos a gastar, nos gastemos para Él, porque a Él no le importó entregar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aleluya. Y Él fue a la cruz por amor. Sí, Señor. Y por eso dice: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Saben? Usted y yo podemos engañar a los demás. Usted y yo podemos colocarnos una apariencia de piedad. Pero podemos ser falsos. Pero a Dios, ¿quién no engaña? Y saben que David le decía: tú no hagas las cosas por hipocresía. Si tú le vas a servir a Dios, sírvele al Señor y ten la fe y ten la certeza, ten la valentía de aceptar ese llamado. Porque el que te llamó a ti y el que me llamó a mí es fiel y justo. Amén. Y David le hablaba y le decía a Salomón: porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo lo intento del pensamiento. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. O sea que Dios a nosotros nos da una oportunidad. Ninguno de nosotros podemos decir: Dios me desechó. Ninguno de nosotros podemos decir: yo no le sirvo a Dios. Dios no ha colocado su mirada en mí, porque si Dios le hablaba a Salomón, déjeme decirle: Salomón ya no está, está usted y estoy yo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 12, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y escudriña las intenciones y los pensamientos más íntimos que hay en cada uno de nosotros. Y es donde usted y yo tenemos que confrontarnos, hermano, y tenemos que sincerarnos con qué intención nosotros le estamos sirviendo a Dios. Por ahí dice el apóstol Pablo, dice que uno le sirven a Jehová por contiendas, otros le sirven a Jehová por pleitos, otros le sirven a Jehová por vanagloria. Pero usted y yo, ¿con qué intención le estamos sirviendo? Recuerde que Jehová escudriña el corazón. Recuerde que Jehová mira tu corazón. Y si Dios mira tu corazón, Él lo mira y lo pesa. Y David por eso instaba mucho a Salomón y le decía: no te olvides de servirle a Jehová y de servirle con un corazón contrito y humillado. ¿Sabe que esto me lleva a reflexionar en una parte de la historia que vemos a través del libro de Hechos de los Apóstoles?
versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 4, nos habla a nosotros de dos personajes. De dos personajes bíblicos que usted y yo podemos conocer, Ananías y Zafiras. Y dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder, porque pusiste gestos en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Saben que Ananías y Zafiras empezaron a ver cómo la multitud de gente, le parafraseo lo que dice Hechos capítulo 5, empezaron ellos, llega el momento en el cual la iglesia primitiva, todos lo compartían. Y había abundancia en todos los hogares. ¿Por qué? Porque había un corazón genuino. Porque cuando ellos servían con ese gozo y Dios lo bendecía. Y llega un momento en el cual Ananías y Zafiras dijeron en su corazón, se dejaron, miren que Dios mira el corazón, Dios prueba la mente, Dios conoce todo, se dejaron llevar, tenían una intención ellos. Ellos dijeron, nuestra propiedad la podemos vender y la podemos colocar para la obra. Pero la intención era buena, pero la decisión que ellos tomaron fue mala. Porque muchas veces usted y yo podemos tener buenas intenciones. Muchas veces usted y yo podemos querer hacer lo bueno, pero como nuestro corazón, si no lo rendimos a la presencia de Dios, engañoso y perverso es el corazón del hombre, dice Jehová. Los dejó y los llevó a que cayeran. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tomado la decisión de quererle servirle a Dios? Y le decimos, nos levantamos con ánimo diciendo, Señor, hoy te voy a servir a ti. Hoy me voy a rendir a ti. Hoy yo te voy a buscar y voy a dar lo mejor. Tenemos buenas intenciones. Buenas intenciones tenemos nosotros. Pero no se puede llegar en buenas intenciones. Tenemos que pasar esa intención al proceso de la decisión. Y que nuestras decisiones sean conformes al propósito de Jehová. Por eso Dios le hablaba a David y David amonestaba a Salomón y le decía, sírvele con un corazón perfecto. Porque el día que Salomón se dejó llenar su corazón de la arrogancia, de la soberbia, de la prepotencia, de la altivez, de esa lepra espiritual que a nosotros como seres humanos nos carcome cuando Cristo no toma el control, pasa lo que le pasó a Ananías y a Zafiras. Quisieron engañar al hombre, pero se olvidaron que Dios no puede ser burlado. Porque el día que usted y yo queramos engañar a Dios, Dios se va a reír de nosotros, hermano, en nuestra propia cara. Porque si hay algo que dice la palabra es que Dios se burla de los burladores. Y Dios empieza a reflexionar y me llevaba a meditar también algo. Porque David le decía, si tú buscares a Dios, lo hallarás. Pero si tú lo desechas, Él te desechará. Nos lleva con nosotros como iglesia a ser confrontados. Porque qué triste, amados y amadas, que nosotros seamos desechados por nuestra negligencia. Por no tener una intención buena de buscar de Dios. Por dejarnos llevar por nuestros placeres. Por dejarnos llevar por nuestra vanagloria. Porque eso le pasó a Ananías y a Zafira. Eran discípulos de la iglesia primitiva. Eran miembros de la iglesia primitiva. Pero se dejaron que su corazón se llenara de lepra. Y la lepra mata. La lepra no es física, hermano, solamente. La lepra es espiritual. Y por eso cuando usted y yo rendimos nuestro corazón perfecto ante Dios, Dios obra en medio de nuestro corazón. Por eso David le decía a Salomón, sírvele con un corazón perfecto y con ánimo. Porque el desánimo nos lleva a nosotros a que las buenas intenciones que usted y yo tengamos caigan. El desánimo. Y muchas veces nosotros decimos, el enemigo se me levantó. No es el enemigo, es nuestra propia carne. ¿Qué llevó a la destrucción de Salomón? Su propia carne. ¿Qué nos puede llevar a nosotros a la destrucción? Nuestra propia carne. ¿Quién llevó a Ananías y a Zafira a que cayeran muertos? Su propia carne. Por eso dice, porque Dios conoce el corazón. Nosotros tenemos que decirle, Señor,
Y podemos ver que David fue uno de los reyes que habla la palabra del Señor. El único que dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Por qué David estaba Salomón a que reconociera al Dios de su padre? Porque le había una promesa, venía una promesa sobre ellos, hermano. Recuerden que estaba Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob. Y recuerden que David venía del linaje de las tribus de Judá, las tribus de Israel. Venía con una promesa, hermano. Y David siempre estaba y decía, reconócelo. Humíllate delante de la presencia del Señor. El apóstol Pedro dice, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, porque a su tiempo seremos exaltados, pero muchas veces usted y yo queremos ser exaltados antes de ser humillados. Amén. Y es donde nuestras intenciones nos llevan a nosotros a claudicar. Y es donde la intención que hay en medio de nuestro corazón puede ser buena, pero si no tenemos un buen enfoque, si no tenemos un fundamento, nos lleva a tomar malas decisiones. Nos lleva a tomar malas decisiones. Cuando Ananías y Zafira vieron que los otros vendían sus tierras y entregaban el dinero a la iglesia para ayudar a los pobres, pensaron que era una buena idea en teoría. Pensaron ellos, dijeron, es una buena idea. Vamos a hacerlo. Pero déjenme decirles que no se trata de tener buenas ideas. Se trata de tener principios de reino. Porque cuando los principios de reino están en medio de nuestro corazón, nosotros vamos a poder resistir. Nosotros vamos a poder someternos. David estaba diciendo a Salomón, sométete ante Dios. Porque si Salomón se hubiera sometido ante Dios, no hubiera levantado otro templo. ¿Y cuántas veces usted y yo, por la falta de sometimiento a Dios, no hacemos cosas que después nos arrepentimos? Y decimos, pero es que yo tenía una buena intención. Por ahí dice un adagio popular, ¿no? Un refrán dice, de buenas intenciones se llenará, usted ya sabe qué. No se trata de tener buenas intenciones. Se trata de que usted y yo reconozcamos a Dios en lo que nosotros estemos haciendo. Se trata de que usted y yo directamente entendamos que podemos engañar al hombre, pero que a Dios no lo podemos engañar. Se trata de usted y yo entender que lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Se trata de nosotros entender que la palabra del Señor dice que Dios escudriña la mente y discierne los pensamientos más íntimos y las intenciones más profundas que hay en medio de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, si no está Cristo allí, va a ser un corazón que va a estar desordenado. Amén. Salomón podía tener toda la sabiduría. Podía ser el hombre más rico que había, porque dice la palabra que era un hombre riquísimo. Y sabio como Salomón no lo había ninguno. Pero su corazón lo llevó al fracaso. Ananías y Zafira, como le dije hace un principio en Hechos, tuvieron buenas intenciones. No era malo lo que ellos querían hacer, pero su corazón los llevó a claudicar. ¿Qué nos está llevando de pronto a nosotros a claudicar hoy? Y muchas veces decimos, es que yo tengo buena intención, pero buena intención sin señorío es pérdida para nosotros, hermano. Buenas intenciones sin gobierno de Cristo es pérdida para nosotros, hermanos. Es donde tú y yo necesitamos reflexionar. Porque sin embargo, cuando Ananías y Zafiras vendieron las tierras, se quedaron con la parte del dinero y luego mintieron sobre el asunto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho votos a la ligera? ¿Cuántas veces usted y yo, por buenas intenciones, hemos hecho que nuestra boca, como dice
no voy a ir. Y tal vez tenía algo que me justificara, ¿cierto? Tenía intención yo de venir, pero había algo y me tuvo que tal vez confrontar yo misma y decir, si muchas veces vamos a trabajar cansados, enfermos, ¿por qué no podemos venir a la iglesia? Amén. Y es donde nosotros mismos, la palabra nos empieza a nosotros a hablar y nos empieza a circuncidar, porque esa es la circuncisión que habla Hebreos 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra, haciendo una circuncisión espiritual sobre nosotros. Porque la palabra de Dios nos habla de nuestra tricomanía, nos habla tanto al espíritu como al alma y nos habla de nuestra carne. Porque muchas veces el espíritu quiere hacer cosas buenas para Dios, pero el alma, que es el corazón, no. La carne, que es nuestro cuerpo, no. Y entonces es donde nosotros muchas veces no nos podemos quedar con la intención, sino que tenemos que empezar a procesar esa intención. Que no se quede solamente en pensamientos, ¿sabes? Sino que tenemos que ir más allá de eso. Miremos lo que dice primer libro de Crónicas 28:9 otra vez. Lo que David le habla a Salomón. Le dice, si tú le buscares, lo hallaréis. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Había una recomendación. Porque cuando Dios nos da a nosotros una palabra, no solamente nos da a nosotros una ordenanza, nos da una promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Amén. Y muchas veces nosotros creemos que las bendiciones de Dios solamente son prosperidad física. No, aquí David estaba declarando una bendición sobre Salomón. Amén. Le estaba diciendo, buscad. Como dice el profeta Amós, buscad a Dios y viviréis. Porque si tú le buscares, dice, lo hallaréis. Y si lo dejares, él te desechará para siempre. Porque nosotros muchas veces nos quedamos. Sí, Dios es un Dios de amor, sí, pero Él también es fuego consumidor. Dios es un Dios grande en misericordia, dice la palabra del Señor. Lento para la ira, pero grande en misericordia y en piedad. Pero también dice la palabra del Señor que no dará por inocente al culpable. Y es donde usted y yo tenemos que mirar cuáles son las intenciones que nosotros tenemos. ¿Con qué intención usted y yo le estamos sirviendo a Dios? ¿Con qué intención nosotros nos acercamos delante del trono de la gracia? ¿Con qué intención nosotros nos estamos rindiendo delante de Dios? Porque muchas veces decimos, yo busco a Dios, hermano. Pero verdaderamente lo estamos buscando a Dios como Él quiere que nosotros lo busquemos. Porque muchas veces podemos estar de cuerpo presente. Amén. ¿Y nuestro espíritu cómo está? Muchas veces decimos, a mí me acogen las promesas. Sí, las promesas nos acogen. Pero antes de la promesa, Dios siempre da una demanda. Y siempre nos da a nosotros una ordenanza. ¿Cuál es la intención que usted y yo tenemos? ¿Con qué intención estamos predicando de Cristo? ¿Con qué intención nos estamos acercando al trono de la gracia? Y son palabras que a nosotros nos confrontan, hermano. Son palabras en las cuales Dios nos lleva a que nosotros nos miremos en el espejo. Porque cuando dice la Escritura que nos miremos en el espejo, no nos está mandando físicamente a que nos miremos en un espejo que tenemos en casa. Porque el espejo de la casa te muestra a ti las imperfecciones físicas. Pero la palabra de Dios, que es el espejo, nos muestra a nosotros las imperfecciones
del propósito que Dios tiene con nosotros. Dios tenía propósito con Salomón, porque Dios se lo dijo a David: tú no me edificarás templo, me lo edificará tu hijo. Cuando Dios llamó a Salomón, le dijo: pídeme. Y Salomón pudo pedirle más riqueza, pero Salomón le pidió sabiduría, y a Dios le agradó que él le pidiera sabiduría, y le dio el complemento. Muchas veces usted y yo le estamos pidiendo a Dios, y Dios nos está dando el paquete completo. Dios nos está dando carro, casa y beca. Pero muchas veces nosotros despreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Las pisoteamos. Salomón pisoteó todo lo que Dios le entregó. Por no sincerar su corazón delante de la presencia de Dios. ¿Qué estamos pisoteando nosotros que Dios nos ha entregado? Cada uno de nosotros sabemos que Dios nos ha entregado, hermano. Cada uno de nosotros sabemos. Y hoy Dios nos dice: ¿con qué intención tú me estás pidiendo lo que quieres que yo te dé? Porque ahí está la otra. Muchas veces pedimos y no recibimos, no porque Dios no nos quiera dar, porque entonces esta palabra sería mentira cuando dice David: reconócelo, y si tú lo buscas, lo hallarás. Pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos lo que hemos pedido? Por las intenciones que hay en medio de nuestro corazón. Porque esas intenciones Dios sabe y las conoce. Y Dios dice: prefiero que esté ahí pasando, tal vez con trabajo un poquito, prefiero que esté con lo justico, a yo soltar el viandado de bendiciones, porque la palabra del Señor dice que Dios abre las cataratas de los cielos, porque cuando Dios bendice, no bendice con un poquito, Dios bendice con cataratas de bendiciones. Tal vez tu intención y mi intención están pidiendo que las bendiciones de Dios se manifiesten en medio de nuestra vida. Y hoy Dios nos está diciendo: reconócelo. Quitemos a Salomón, coloquemos cada uno de nosotros nuestro nombre. Y tú, Carmen Lidia, hija mía, reconoce al Dios de tu Padre, porque todos hemos conocido de Dios por A, por José, en nuestros hogares. A todos nos enseñaron que había un Dios creador, pero a nosotros muchas veces se nos olvida ese Dios que nos enseñaron. Yo creo que Salomón veía cómo David se inspiraba, cómo David adoraba, cómo David le cantaba a Dios. Y a Salomón se le olvidó. Que a usted y a mí no se nos olviden los buenos principios que a nosotros nos han enseñado. Que usted y yo no nos olvidemos, no echemos en saco roto las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Porque el solo hecho de nosotros reconocerlo a Él es una gran bendición. Amén, aleluya. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. La misma paternidad que David estaba hablando a Salomón, esa misma paternidad Jesús, Juan nos la muestra a nosotros a través de Cristo. La misma paternidad. Pero está en la intención de nuestro corazón. Porque dice: a los que creen en su nombre. O sea, hay intención de creer. ¿Intención de qué? De creer. ¿De creer para qué? Para que puedas ver la gloria de Dios. ¿Sabe? ¿Cuál es el motivo con la que tú y yo predicamos de Cristo? Le hablaba hace un momento. Cuando usted y yo le hablamos a alguien de Cristo, ¿cuál es nuestro verdadero motivo? ¿Cuál es la intención que hay? ¿De que esa persona se salve? Esa es la verdadera intención, porque esa tiene que ser la verdadera intención de nosotros como hijos del reino. Recuerde que la
sino que me lanzamos ¿para qué? Para dañar, para mandar al infierno a más de uno, para lanzar juicios, para decir el hijo del diablo. ¿Y usted cree que esas son buenas intenciones? Esas no son buenas intenciones. Porque la palabra del Señor dice que Jesucristo vino por pecadores, Amén. de los cuales usted y yo somos los primeros. Amén. Y que hubo alguien que tuvo misericordia para hablarnos a nosotros de Cristo. Y la intención de nosotros predicar de Cristo es decirle a las personas, a los que no conocen, que hay un Dios que nos puede sacar de esa condición. Por eso David le decía a Salomón: reconoce al Dios de tus padres, reconócelo. Porque David sabía de dónde Dios lo había sacado a él. Él sabía. Tal vez usted diga: a mí Dios no me sacó de ninguna, por allá de ningún hoyo. No, yo estaba en mi casa bien, sí. Pero de algún lugar Dios te sacó. Y te sacó con el propósito de que tengamos nosotros buenas intenciones y prediquemos de Él. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice, mire, Pablo dice las intenciones que habían en ese tiempo. Gloria a Dios, porque en este tiempo no las hay. No, eso solamente era en el tiempo de Pablo, cuando Pablo estaba preso, escribiéndole a la iglesia de Filipos. Porque en este tiempo no lo hay, no tenemos ninguno de eso. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ay, véngase para mi iglesia, porque en mi iglesia hay multitud de gente. ¿Usted cree que eso se llama predicar de Cristo? No, es que en mi iglesia solamente tenemos la verdad. ¿Usted cree que eso se llama predicar de Cristo? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidias, otros por contienda. ¿Por qué? Porque sacan versículos para contender. Y la palabra del Señor es acrisolada y es pura. Amén. La palabra de Dios no es para contender con nadie, hermano. Ore para que Dios le revele. Ore para que Dios haga la obra en esa persona. Pero no crea usted que con sacando versículos para contender va a ser algo, no, porque la intención va a ser una intención mala. Dice, otros predican a Cristo por envidia y contienda, pero vosotros tenemos que predicar de Cristo de buena voluntad. Por eso David le decía a Salomón: sírvele a Jehová con ánimo, con perfecto corazón y con ánimo, con buena voluntad, lo que dice Pablo. Porque usted y yo tenemos que tener esa buena voluntad. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, si no estoy mal, que es el himno de exaltación: hágase en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús tuvo buenas intenciones, hermano. Y la buena intención de Jesús lo llevó a dar a la cruz. Por usted y por mí. Pero dice que nosotros tenemos que predicar de Cristo con buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pablo estaba preso y Pablo en medio de la prisión le iban y le llegaban. Y le decían que había unos que se creían más que otros. Por eso Dios instaba a David a que amonestara a Salomón. Porque hay muchas cosas, hermano, hay muchos patrones en medio de nuestra vida que usted y yo tenemos que llevar a la cruz.
Y usted y yo tenemos que decirle, Señor, y Pablo fue uno. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener buenas intenciones, pero no se trata solamente de tener buenas intenciones. Se trata de manifestar el amor de Dios. Y el amor de Dios no se manifiesta solamente de palabras, hermano. Se manifiestan de hechos. Y por eso nosotros tenemos que siempre decirle, Señor, escudriña mi corazón. Y ayúdame a servirte. Muchos tienen la intención de servirle al Señor. Y está bien. En Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, David siempre le decía al Señor que lo examinara. Porque muchas veces nosotros, nuestros pensamientos nos pueden llevar a nosotros a claudicar, se lo dije hace un principio. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Porque si hay algo que Dios tiene para usted y para mí son pensamientos buenos. La intención de Dios es que usted y yo conozcamos de Él y demos a conocer de Él. Pero ¿cuál es la verdadera intención con la que usted y yo estamos buscando de Dios? Porque muchos podemos buscar de Dios para nuestra propia salvación. Después de que yo me salve, ya los demás sálvense como puedan. ¿Ya? Y nosotros tenemos que mirar cómo estamos actuando nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 25. El mismo Salomón amonesta y habla. Y dice que guardemos nuestro corazón con diligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 25 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca
cuando usted y yo tengamos intención tal vez de retroceder, traigamos a memoria algo, que la persona la cual nosotros queremos apartarnos del camino por esa persona no fue a la cruz por nosotros. Por nosotros fue Jesucristo. Amén. Y por eso a él lo crucificaron afuera de Jerusalén, donde había unas calaveras, dice en el monte de las calaveras, y en medio de dos ladrones, y él no les echó a nadie. Pero es que yo tenía la intención, hermano. No se trata de tener la intención. Se trata de buscar el propósito que Dios ha colocado en tu vida y en mi vida. Por eso Dios a través de David estaba a Salomón. Porque Salomón tenía intención de construir el templo y lo construyó muy bonito. Y Dios se agradó. Tanto es que dice la palabra que llegó el momento en el cual Dios dijo: ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se levanta en este lugar, porque le agradó la construcción que hizo Salomón. Pero su corazón lo llevó a claudicar. Podemos tener buenas intenciones, hermano, y Dios se puede agradar de las buenas intenciones. Pero este corazón que representa nuestra alma, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones. El Salmos capítulo 26, versículo 2 dice que Dios prueba toda la palabra que sale de nuestra boca. Toda palabra. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos votos. Mucho cuidado cuando prometemos cosas y cuando se las prometemos a Dios con mayor razón. ¿Qué dice el Salmos capítulo 26, versículo 2? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dios prueba todo. Dios conoce, Dios prueba lo que usted y yo le estamos diciendo. Y por eso Eclesiastés dice, si no estoy mal, Eclesiastés 9 dice: cuando a Jehová hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios prueba. Dios prueba todo. El Señor sondea los corazones y examina los pensamientos para darlos a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Según sus acciones, y las acciones son las intenciones que usted y yo tenemos. Por eso le decía: ¿con qué intención nosotros estamos aquí? ¿Con qué intención estamos predicando de Cristo? ¿Con qué intención nos estamos acercando al trono de la gracia? Porque Dios lo examina todo, hermano. Porque no crea que solamente venir aquí y que nos digan tan bonitos, tienen a ole, tienen alitas. Dios mira todo, Dios conoce todo, y Dios lo examina todo, y lo prueba todo, y lo filtra todo, hermano. Entonces, por eso, ¿cuáles son las intenciones, hermano, que usted y yo tenemos? Cuando usted habla de Cristo, recuerde siempre con qué intención está predicando usted de Cristo. Y recordemos algo que dice la palabra del Señor, porque con la medida que medimos, con esa vamos a ser medidos, y con la vara que demos, con esa vamos a recibir. Entonces nosotros tenemos que mirar todo eso. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra del Señor nos hace la tricomanía espiritual, la separación. Porque la palabra de Dios siempre nos va a hablar a nosotros, a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Porque el espíritu le pertenece a Dios, el espíritu está dispuesto, pero tu alma y mi alma no. Nuestro cuerpo mucho menos, hermano.
Porque recuerde que nosotros, aún, nuestros ojos son el reflejo del alma. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Eso nos lleva a nosotros a mirar las verdaderas intenciones. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cada uno de nosotros vamos a recibir lo que tenemos en medio de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Él lo dice y Él no se va a correr de su palabra. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Según nuestra intención, así mismo vamos a recibir, hermanos. Entonces yo quiero que usted se quede con esto, hermano. ¿Con qué intención nosotros estamos buscando de Dios? Y eso nos tiene que llevar a nosotros a gastarnos por Él, a dar lo mejor que hay en medio de nosotros. Con lo poquito que usted tiene, hermano, eso délo para el Señor. Que Dios esa palabra la cumple. Amén. Porque Él escudriña la mente y prueba el corazón y da la recompensa. Porque el fruto es la recompensa. Y la palabra del Señor dice que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Tal vez a usted nadie se acerque y le diga gracias, pero arriba hay uno que dice gracias, ese es mi hijo amado en cual hallo complacencia. Y esas son las palabras que Dios tiene para nosotros. Porque cuando usted y yo hacemos las cosas con una buena intención y tomamos decisiones conforme al propósito de Dios, Dios se agrada. Y por eso David instaba a Salomón y decía: reconócele y sírvele. Porque si tú lo buscas, lo hallas. Y cuando usted y yo lo buscamos, dice que cercano está Jehová al corazón contrito y al corazón humillado. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y allí en su intimidad, usted medite